Experiencias con muñecos o juguetes poseídos. A mi sobrina le regalaron un tocador con espejo parlante hace 3 años. En ese entonces ella tenía 4 años de edad. Después de un tiempo de tenerlo, el espejo comenzó a hacerle preguntas raras que no venían manualmente en la grabadora. Yo notaba que ella se quedaba mucho tiempo jugando con el espejo, por lo que decidí un día quedarme cerca mientras ella jugaba. Jugando le pregunta el espejo a mi sobrina que si podían ser mejores amigas por siempre. Ella le respondió que sí. No pasa más de un minuto cuando el espejo le hace otra pregunta a mi sobrina y ahí fue donde me llamó la atención, porque la pregunta fue que si le podía contar un secreto que nadie sabía, para lo cual yo reaccioné. Levante el espejo y le quite las baterías porque se me hizo raro y siendo honesto me dio un poco de miedo, ya que antes no habíamos escuchado que hiciera este tipo de preguntas. Le conté a mi hermana lo sucedido y al principio no me creyó. Pero luego le tocó presenciar a ella una situación similar, por lo que decidimos mejor dejarlo en el patio sin baterías. Pero, un día por la madrugada mi hermana se estaba lavando los dientes y yo estaba en mi cuarto. Cuando de pronto los dos escuchamos decir al espejo: ven a jugar conmigo, y una risita de burla al final. Me levanté, fui con mi hermana y fuimos los dos por el espejo. Nos dimos cuenta de que el espejo no traía baterías, lo cual nos dio mucho miedo y al final lo metimos en una bolsa negra para al día siguiente tirarlo a la basura. Hasta el día de hoy no se ha tirado el espejo. Sigue en el patio de la casa embolsado. Cuando éramos pequeños mi papá nos compró un títere a mis hermanos y a mí. Aunque la cara del títere nos daba miedo por su sonrisa algo malvada, la pasábamos bien. Muchas veces sentíamos que el títere nos seguía con la mirada, por lo que dejamos de jugar con él y le colocábamos una sábana cuando nos íbamos a dormir, pero luego a eso de las 2 o 3 de la madrugada se escuchaba como si algo corriera de la cocina al cuarto, y era algo que los tres escuchábamos, y en las mañanas el títere siempre estaba en el suelo y sin la sábana, cosa que nos daba más miedo, y esa mirada que tenía daba mucho escalofrío. Pero nuestros papás al principio no nos creían hasta que una vez llegamos de la escuela y mi mamá nos dijo que vio caer al títere, algo que era ilógico ya que lo dejábamos en una silla mecedora con la sábana encima, y de ahí mi mamá nos creyó, se lo dijo a mi papá y pues le decía que son tonteras. Él era el único que no nos creía hasta que una vez salimos en familia a cenar. Recalco que fue mi papá quien le puso la sábana al títere y lo envolvió. Él lo colocó sentado en la silla mecedora, imposible que se cayera. Pues llegamos a la casa y los 5 vimos que el títere estaba en el suelo como queriéndose subir a la mecedora. Pero como que ya no le dio tiempo. Era imposible que estuviese en el suelo, de ahí mi papá nos creyó y esa misma noche lo cortamos en pedacitos con una hacha y lo quemamos. Pero no se quemaba por completo, así que lo enterramos en el solar de mi casa, donde después de eso mi papá mandó a hacer piso. Mi hermana tenía un Winnie Pooh. Un día llegamos a casa, era como la 1 de la mañana. Entramos en silencio para que mis papás no nos escucharan y ese peluche lo teníamos arriba del ropero. Íbamos a buscar ropa para cambiarnos y para no prender la luz usamos la lámpara del celular y oímos al peluche decir: hola, soy Pooh. Para que hablara el muñeco teníamos que apretarle el pie. Vimos al peluche con la boca abierta con unos colmillos grandes. Saltamos a la cama asustadas y volvimos a mirar y seguía así. Nos tapamos de pies a cabeza asustadas, oramos hasta quedarnos dormidas. Al día siguiente mi hermana lo puso en una bolsa negra y lo tiró. Fue horrible. Cuando tenía 7 años nos mudamos a un departamento nuevo, donde yo ya tenía mi propio cuarto y tenía una repisa donde tenía muñecas, y entre una de ellas estaba una que me había regalado mi abuela hace una semana. Era de porcelana, de esas que parecen reales. Pasaron las noches y yo amanecía en la cama de mis papás, o sea, en otra recámara, y mis papás me preguntaban que por qué me había pasado y yo les decía que no me acordaba el caso. Es que mi mamá pensó que era sonámbula. Una noche mi papá se levantó porque escuchó que la lámpara de mi cuarto se encendió. Cada vez que prendía salían princesas que cantaban y daban vueltas. Cuando mi papá se asomó yo estaba sentada en la cama de espaldas y mi papá empezó a hablarme. Cuando me mira de frente yo tenía los ojos cerrados y dice que empecé a decir que hablaba con una tal Lola de cuando íbamos a jugar. Mi papá se espantó y le habló a mi mamá. Entre los dos me acostaron en la cama y ya no dije nada. Ya no dormí en mi cama durante 2 días, ya que en esos días se quedaron a dormir mis papás un día y mi hermano otro día, y los tres acordaron que el ambiente era muy pesado, que sentían que alguien los observaba. Mi mamá mandó a traer un sacerdote para que bendijera el departamento. El sacerdote llegó al departamento, pasó por todos los cuartos y por último al mío. Apenas entrando le dijo a mi mamá: señora, aquí está el problema, ¿verdad? Ella no le había dicho. Mi mamá le dijo que sí.
El sacerdote volteó a ver mi repisa de muñecas y le dijo a mi mamá que tirara la que me había regalado mi abuela. Dice que algunos metros de la casa hacían brujería negra y algún alma mala había llegado a mi cuarto y se había impregnado en la muñeca. La verdad no lo podíamos creer, ya que la iglesia casi siempre trata de ocultar esas cosas. El sacerdote explicó que los muñecos en sí no son malos, solo son objetos. Lo malo es que las almas se impregnan a objetos muy vulnerables como estos. El remedio fue tirar la muñeca. Pero a raíz de eso ninguno de mis familiares podía dormir en mi cuarto. Todos siempre decían que se seguía sintiendo una vibra muy extraña. Yo dormía normal, pero los demás no. Mi papá me envió una muñeca de Estados Unidos que contaba cuentos. Traía como los casetes y se los tenías que insertar para que te contara esa historia. Recuerdo que esa noche estaba sola con mis hermanas viendo una película con miedo a que se fuera la luz porque estaba lloviendo. La muñeca estaba en el tocador y de pronto empezó a decir: «Hola, soy Mary, ¿quieres que te cuente un cuento?». No le hicimos mucho caso hasta que minutos después empezó a sonar el «Hola, soy Mary, ¿quieres que te cuente un cuento?», pero muy repetitivamente. Luego empezó a contar un cuento y a reírse hasta que se cayó y empezó a vibrar tirando todo lo del tocador. Mis hermanas y yo nos asustamos mucho y salimos corriendo del cuarto hasta que regresara mi mamá. Cuando volvió, levantó la muñeca y vimos que no tenía ningún casete insertado. Hace 2 años una amiga y yo hicimos pijamada en su casa. Esa noche su hija jugaba con un muñeco en el pasadizo. A la mañana siguiente el muñeco estaba tirado en la puerta del cuarto de mi amiga. Nadie le tomó importancia. Ese mismo día estábamos mi amiga y yo platicando en el pasadizo y al lado de donde estábamos había un columpio donde estaba el muñeco. De repente se cayó del columpio. El muñeco era de esos que les presionas el cuerpo y hacen ruidos de bebé. Cuando estaba en el suelo empezó a reírse y decir cosas, pero ni mi amiga ni yo lo levantamos y seguimos platicando. Después de un rato seguía haciendo ruidos, a lo que mi amiga me dijo que lo iba a apagar. Yo tomé el muñeco y se lo di. Lo abrió y las dos nos dimos cuenta que estaba apagado y no tenía bien colocadas las pilas. Mi amiga solo lo aventó y me dijo que ese muñeco siempre le había dado malas vibras. Le dije que lo tirara y me contestó que no, porque su niña le tenía mucho cariño porque se lo había regalado su abuela. Mi amiga Muricero hace unos meses enfermó y los doctores no sabían qué tenía. Desde que enfermó ella estaba segura de que le estaban haciendo brujería. Cuando empezó a ir a que la curaran, empeoró, la tuvieron que internar y falleció. Mi mamá me contó que mi hermano, que en ese entonces tenía como 10 años. Yo estaba recién nacida, y dice que mi hermano era muy fan de Dragon Ball, por lo que tenía muñecos de eso y que tenía un muñeco de Picoro tamaño grande. Resulta que dice mi mamá que mi hermano iba a darme besitos y que un día cuando él se asomó vio al muñeco de Picoro escalando hacia mi hamaca donde dormía. Él enseguida fue corriendo a decirle a mi mamá. Ella y una de mis tías se levantaron a ver y efectivamente vieron al muñeco ya trepado encima de la hamaca, como si quisiera robar mi alma, y que al verlas el muñeco se dejó de mover. Ellas por miedo botaron al muñeco, pero al otro día apareció de nuevo en la casa. Mi familia es cristiana, así que llamaron al pastor de la iglesia. Le contaron lo que pasó y quemaron al muñeco en un círculo de oración. Dicen que se oía al muñeco gritar. Me asombró cuando me lo dijeron, pero fueron 3 personas, así que creo que es verdad. Esto pasó cuando tenía 7 años. Ya era tarde y mi mamá estaba afuera lavando ropa mientras tenía música en la cocina. Yo estaba en la cocina jugando con mis muñecas y luego mi mamá me habló para que la acompañara a estar con ella afuera porque ya era tarde y no quería estar sola, así que fui. Después de estar un rato sentada en la banqueta me metí por mi muñeca para seguir jugando con ella afuera y, cuando apenas iba a entrar, me quedé inmóvil. No me podía mover ni gritar y solo estaba fija viendo cómo mi muñeca estaba caminando en la cocina sola. Y cuando la música que estaba en el radio terminó, la muñeca cayó al piso. Imagino que se dio cuenta que la veía. Yo salí y le dije a mi mamá. Ella revisó todo, incluida la muñeca, y me dijo que eran cosas mías. Ese recuerdo lo había dejado olvidado, a nadie se lo mencionaba por vergüenza, pero es real. Yo estaba pequeña, pero lo recuerdo muy claro.